Hola, ¿qué tal? Soy Rosa, estamos en Una Rosa y un Libro y esta semana os traigo un vídeo sobre libros sobre el nazismo. Es un tema que está súper trillado y mucha gente conoceréis muchos libros y eso, pero bueno, yo creo que puedo contaros también sobre algunos que son menos conocidos y son bastante interesantes. Algunos están descatalogados, pero bueno, que siempre podéis recurrir a plataformas o a librerías de segunda mano. Empezamos por La caja de música de Deborah Chill. A algunos sonará la película con Jessica Lange. Trata sobre un hombre de origen húngaro que vive en Estados Unidos y al que acusan de crímenes de guerra mientras estaba en Hungría ocupada por los nazis, cuando estaba ocupada por los nazis. Y la hija, que es abogada, pues lo defiende. Se supone que lo podían deportar o extraditarlo, mejor dicho, para juzgarlo en Hungría. Y tiene un giro al final que te deja pasmado. Es un poco durillo, ya lo digo porque, claro, hablan de aburradas que hacían en, en Hungría con los judíos. En segundo lugar, El Tercer Reich de H.S. Heckner. Este es más densito, este es un libro de no ficción y es de los años 60, me parece. Es densito, vamos, si os gusta un libro así bien lleno de información, pues esto os puede gustar. Lo que pasa, claro, de los años 60, pues no lo sé, hay muchos que son modernos y están muy bien también. Pero bueno, se siguen encontrando en librerías también, si os interesa. El siguiente, Mi lucha, de Adolf Hitler. Este libro está prohibido en muchos sitios, lógicamente, porque, claro, yo lo encontré en mi facultad porque yo estudié publicidad y mi facultad era la de Ciencia de la Información, que incluía periodismo. Entonces, pues estaba este libro, que por cierto es una edición cuyo prólogo era un poquito, hacía un poquito apología del nazismo, que yo me quedé un poco como. Claro, es que qué editorial si no va a editar este libro. Pero bueno, yo lo leí por interés histórico, evidentemente, y no os lo recomiendo, vamos, no lo recomiendo en absoluto, porque aparte de las repugnantes ideas del sujeto este, pues está muy mal escrito, la verdad. Una especie de diatriba inconesa de odio y de belicismo y de tonterías, vamos, que no merece la pena en absoluto. Y además seguramente la parte autobiográfica pues está bastante idealizada para hacerle parecer como que él era un mártir de la humanidad y un héroe y tal. Así que bueno, por ahí está. Otro libro, este está muy bien, es Führer, de Alan Pryor. Este es una biografía novelada de Hitler. Si os interesa la vida, averiguar sobre la vida de Hitler, pero si no queréis un libro así muy denso, este está muy bien, vamos, se lee como una novela, totalmente. Yo no sé, no puedo garantizar al 100% que sea exacto todo, pero está muy interesante. Se lee como una novela y de hecho, si fuera una novela de verdad, diríamos, "Pues sí que tiene imaginación el autor, ¿no? Porque claro, es que todo lo que pasó o lo que hizo pasar este hombre es que es tremendo, nadie, nadie se lo cree. Yo por eso leo muchísimos libros sobre el nazismo, porque es que llevo muchísimo tiempo leyendo sobre este tema y es que todavía no me cabe en la cabeza cómo fue posible. Os lo recomiendo mucho. En siguiente lugar, Hitler, la conspiración de las tinieblas, de Trevor Ravenscroft. Este es un poco así para amantes de las conspiraciones y de lo esotérico y tal. De hecho, el libro que yo leí lo había editado en la revista Año Cero. Y bueno, no me gustó demasiado, pero bueno, ya que le guste lo esotérico, bueno, se sabe que Hitler era un poquito como supersticioso, ¿no? Em, Él se llevó, cuando se anexionó a Austria, él se llevó del Museo de Viena, no me acuerdo el nombre exacto, no sé si es Museo Histórico o Museo Arqueológico de Viena, la supuesta lanza de Longino. Longinos era un soldado romano que pinchó con la lanza a Jesucristo, ¿no? Cuando estaba en la cruz. Entonces él pensaba que eso era un objeto de poder y que con eso era invencible. Luego también hay varias historias que ya conocéis, ¿no? Lo de la última cruzada de Indiana Jones, sobre el Santo Grial, etcétera, etcétera. Pues bueno, habla un poco de todo el tema ese. El siguiente, Noche y Niebla, de David Morrell. Esto trata sobre un decreto que publicó la Alemania nazi, que hizo publicar Hitler, para
o sea, coger, atrapar a los opositores al régimen nazi, hacerlos desaparecer misteriosamente, pues supongo para juzgarlo de manera sumaria o cargárselo directamente. Y el libro trata sobre eso. Es novela de ficción, aunque basado en hechos reales. La siguiente, famosísima, La lista de Schindler, de Thomas Keneally. En algunos sitios la encontraréis como El arca de Schindler. Bueno, para quienes hayáis visto la película, pues bueno, narra lo mismo que la película. Lo que pasa es que, claro, el libro tiene más profundidad, se mete más en los distintos personajes, ¿no? Está basado en hechos reales, habla de personas reales. Que yo sepa, bueno, a lo mejor hay algún margen para la fantasía, porque evidentemente el autor no estuvo allí presente y no puede saberlo todo, pero bueno, es duro de leer, la verdad. Pero bueno, al igual que, es que lo leí hace muchos años, pero quiero recordar que al igual que la película, pues te queda como ese pequeño pozo de esperanza o de optimismo, ¿no? De que, bueno, esas personas sobrevivieron, otras muchas murieron, pero esas personas en concreto sobrevivieron. Y además me encanta el personaje de Schindler porque no es el típico buenazo, un héroe maravilloso, intachable, no sé qué, no, era un hombre que tenía sus fallos, él se metió en el partido nazi porque le convendría, económicamente o lo que fuera, en esa época convenía estar en el partido nazi porque tenías más privilegios y tenías más, hombre, y sobre todo te exponías a que no te metieran a mejor la cárcel. Y este hombre podría haber hecho la vista gorda, pero bueno, vio que él podía hacer algo por salvar a unas personas y lo hizo, ¿no? Lo cual es bastante admirable y además creo que lo hizo de su propio bolsillo. O sea que está muy bien. A mí me gusta este personaje por eso, porque no es 100% perfecto, es humano, tiene sus fallos. Y no sé, eso es el mérito, ¿no? Pues si tú eres 100% pura bondad, pues tampoco tiene mucho mérito que, que te sacrifiques, ¿no? Porque es que te sale, pero mira, este hombre puede haber hecho oído sordo, haberse hecho multimillonario con la guerra, y sin embargo, pues mira, dentro de su radiación, dentro de lo que él pudo hacer, pues lo hizo. El siguiente, Los verdugos voluntarios de Hitler de Daniel Jonah Goldhagen. Uf, este libro me fue muy impactante. Es un libro muy gordo, lo advierto, y es duro también, porque claro, todo lo que cuente en detalle, las perrerías que hacían los nazis, pues que es duro. Pero es que tiene una teoría muy interesante. Siempre se ha dicho como que la gente tenía que hacer lo que le decían los superiores, las SS o el ejército, no sé qué, porque si no te fusilaban y no sé cuánto. Y aquí dice que de eso nada. O sea, este libro lo que afirma es que había un sentimiento de antisemitismo latente en Alemania antes del ascenso del nazismo y que Hitler lo único que hizo fue sacarlo un poquito a la luz y exacerbarlo y que había gente que, por ejemplo, estaba en un puesto en el que tenía que matar a judíos o fusilarlos y había alguno que decía, mira, yo esto no lo soporto, no, porque había algunos que dentro de su nazismo pues tenían un poquito todavía de humanidad y tenían pesadillas de eso con matar, entonces los quitaban de ahí, no había represalia, o sea que el que diga que había represalia, que es mentira. Podía decir, mandadme a una oficina, mandad a una oficina, o sea que no es excusa en absoluto. El que estaba ahí porque le daba la gana, vamos. Y a algunos además les gustaba y todavía hay quien hoy día, bueno, o hasta hace poco, pues ya casi todos habrán muerto, defienden lo que hicieron y siguen siendo súper adeptos a Hitler. Bueno, el siguiente, IBM y el Holocausto, de Edwin Black. Este un poco densito, pero es muy interesante porque, claro, hoy día se piensa cómo fue posible en esa época, en los años 30, 40, esa rapidez, esa eficiencia en coger a todos los judíos de una zona ocupada y mandarlos en trenes a los campos de exterminio. ¿Cómo se pudo hacer eso? Y una de las respuestas que se dan es que utilizaban máquinas computadoras de IBM, que vosotros diréis, no, pero si no había ordenadores en esa época, hombre, no había ordenadores con Windows 95 y un ratón, pero había unos ordenadores de estos enormes que tenían tarjetas perforadas y eso, y entonces donde iban los alemanes, pues hacían un censo de los que eran judíos y los que no eran judíos, iban a por ellos, los llevaban, no sé cuánto, y todo esto con las máquinas IBM. Y diré, bueno, claro, es que IBM no tiene culpa de nada. Thomas Watson, el que entonces era el presidente de IBM, sabía perfectamente para qué querían las máquinas. Y además él era
Él era simpatizante de Hitler, creo que hasta le dieron una medalla y todo. Y vamos, que a él le importó poco para que se utilizaban las máquinas. Así que esto es lo que hay. El siguiente, Hitler de Ian Kershaw. Esta es una biografía que salió hace unos 10 años o 15 años, no me acuerdo. Y en dos partes, ¿no? La primera es la infancia y juventud de Hitler, que esta fue la que leí yo. Es súper, súper densa. Es un tocho, solo la primera parte, que luego hay otra parte que es igual o mayor. Y habla, bueno, de la infancia de Hitler. Bueno, la infancia no, es que te habla prácticamente de los tatarabuelos y de abuelos y todo eso, porque, bueno, no sé si sabéis que el padre de Hitler era hijo legítimo y no se sabe muy bien quién era su padre. Supuestamente lo adoptó, lo acabó adoptando al final su verdadero padre, que era Hitler, escrito de otra manera. Pero bueno, eso no está 100% claro. De hecho, hay gente que con toda la mala leche del mundo dice que no sería de extrañar que el padre o sea, que el abuelo de Hitler fuera judío. Por algo que ha sido bastante irónico. Este libro es de los típicos, tienen 1 millón de notas, muchísima documentación, vamos, el hombre se pegó un curro, pero mm, no os lo recomiendo para empezar a leer sobre el tema. También hay otra biografía de Joaquin Fest, que es el que escribió El hundimiento, luego se hizo una película, y empecé a leerlo, pero también muy denso. No sé, eso ya para gente con buena cabeza. El siguiente, Solo una muerte en Lisboa de Robert Wilson. Esta es una novela ambientada en Portugal en la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Portugal entonces tenía una dictadura de corte fascista y bueno, era un poco aliada de Alemania, ¿no? No creo que participara activamente en la guerra, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y bueno, tiene algunos momentos así un poquito como que se ceban con la violencia hacia las mujeres, me da un poco de coraje, pero bueno, ahí está el libro, si os gusta. El pianista del gueto de Varsovia de Vladislav Spilman. Uf, este libro es durísimo, durísimo, durísimo. Lo bueno que tiene es que al final este hombre sobrevivió. Entonces, bueno, siempre te queda la cosa de, bueno, vale. En este caso, por lo menos, no acabo demasiado mal. Pero es muy duro, es que cuenta unas cosas. Y si habéis visto la película de Polanski sobre este libro, es tremenda. Hay unas escenas terribles que a mí me han dejado traumatizada totalmente. Y mira que he visto la lista de Schindler varias veces. Y hay una escena con un bote de pepinillo uf, pobrecito. El siguiente, Mengele, de los autores Posner y Ware. Bueno, Mengele, ya sabéis, el bicho que era un médico que estaba en las SS y en Auschwitz pues se dedicó a hacer experimentos médicos con los prisioneros, pero es que además eran unas cosas, o sea, unas locuras, unas barbaridades tremendas que además por desgracia, porque si se dijera, pues mira, Mengele le hizo experimentos con los prisioneros, pero descubrió la cura para el cáncer. Pues mira, yo qué sé, algo bueno salió de ahí, ¿no? Pero es que ni siquiera eso, que era todo absurdísimo. O sea, en plan, inyectarle colorante a unos niños para que se les pusieran los ojos azules, o sea, una burrada inimaginable, vamos. El tío simplemente veía a esas personas como si fueran ratas de laboratorio y ya está. O sea, no había, es que ni siquiera parecía sentir odio hacia los judíos, simplemente los veía como si fueran unos animalitos. Y después resulta que además todo el mundo decía que era amable con los prisioneros, claro, era amable hablándoles, ¿no? Y tratándolos y eso, pero después, claro, después hacía perrería. Y debe de ser por eso, en parte por lo que lo llamaban el ángel de la muerte. Este hombre, o bueno, este hombre, por llamarlo de alguna manera, esa cosa, después de la guerra huyó a Sudamérica, creo que estuvo viviendo en Brasil, Paraguay y Argentina. Y el tío vivió allí hasta que fue más o menos mayor y murió allí. Y además lo enterraron bajo otro nombre y escapó de la justicia totalmente. Hay un libro muy interesante que es Los niños del Brasil, de Ira Levin, en el que aparece Mengele como uno de los personajes. No os puedo contar mucho más porque os haría spoiler
de toda la novela, pero está muy, muy bien, muy interesante. Hay una película que también está muy bien, además sale Laurence Olivier. Está muy bien la película. El siguiente, El enigma nazi, de José Lesta. Este es uno de los libros de estos de Duff que anunciaban en bueno, Milenio 3 era entonces. Y bueno, quiero recordar que era también pues lo mismo, ¿no? De las cosas estas esotéricas, también que se estaban desarrollando unas armas así muy que iban a cambiar el curso de la guerra totalmente y eso que bueno, sí, tiene visos de ser verdad porque de hecho, por ejemplo, Werner von Braun se lo llevaron a Estados Unidos y estuvo trabajando en la carrera espacial. O sea que sí, tiene visos de haber sido verdad. El siguiente, El prisionero de Spandau de Greg Iles. Pues esto trata sobre Rudolf Hess, que era como la mano derecha de Hitler y que estuvo prisionero en Spandau, como su nombre indica, eh, hasta el año 87, que creo que se suicidó. Estuvo allí, además, hubo una época que estuvo, incluso, él era el único prisionero de Spandau, de esta prisión. Y bueno, pues es una novela también de ficción, pero con bueno, una ambientación histórica en la época. Está interesante, un poco tocho. Está bien, para quien os guste la ficción así, el suspense un poco histórico, os puede gustar. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Debe quedar la mitad. Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa alemana de origen judío y escribió este libro, está muy interesante, sobre Adolf Eichmann, que era un funcionario de alto rango de las SS, de la Alemania nazi, y que fue el encargado de toda la logística de los transportes de personas a los campos de concentración. Como contaba antes de IBM y el Holocausto, pues este es el que organizaba lo de los trenes. También después de la guerra huyó a Sudamérica, estuvo en Argentina, se cambió el nombre, se hizo llamar Ricardo Clement y el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, lo capturó en el año 60, creo que fue. Se lo llevó a Israel, allí lo juzgaron y acabó siendo ahorcado. Hannah Arendt, la autora de este libro, logró entrevistarlo, eh, bueno, narró el juicio y todo, y ella se sorprendió por lo anodino que era este hombre. No sé, uno piensa, uy, pues una persona que hace esto tiene una maldad extraordinaria, es un tío así como un villano de cómic, ¿no? Así un poco que es malo, pero tiene cierta grandiosidad o carisma que va. Este tío era una cosa más anodina del mundo, un hombre totalmente mediocre, y además te hablaba de transportar a los judíos a los campos de exterminio como si te hablara de transportar un camión de naranja, ¿sabes? A 10 kilómetros. O sea, era una cosa totalmente increíble. También hay una película, se llama Hannah, sobre este tema. Bueno, más bien sobre cómo ella escribió el libro. Está muy interesante. El último día de Adolf Hitler, de David Solar. Bueno, ya sabéis que la Hitler supuestamente, bueno, supuestamente no, vamos, es bastante seguro ya que se suicidó en el búnker que tenía en Berlín. Y este libro pues narra un poco toda esa historia, ¿no? Un poco como el hundimiento, que también trata sobre los últimos días de Hitler en el búnker. Está bien, vamos, yo quiero recordar que lo que pasa es que claro, yo cuando se ponen ya a hablar de cosas técnicas, que si esto, que si el Oberschumann-Führer, este tal y cual, pues ya me lío un poco, pero bueno, está bien el libro. El hombre en el castillo, de Philip K. Dick. Ah, este está muy, muy bien. Además creo que hicieron una serie. Es una distopía y ucronía, las dos cosas a la vez, en la que, bueno, los nazis han ganado la guerra y pues Estados Unidos pues también tiene una especie de régimen nazi y todo lo que eso supone. Está muy interesante para que nos guste Philip K. Dick, porque bueno, tampoco le gusta a todo el mundo. El siguiente, El castillo en el bosque. Siempre confundo esos dos libros, El hombre del castillo y El castillo en el bosque. Este es de Norman Mailer y está muy requete bien porque trata también sobre la infancia, la adolescencia, creo recordar, de Adolf Hitler. Y lo cuenta así un poco novelado. Está muy interesante también, igual que Führer. Quizás os recomiende yo más este. La vida familiar de Hitler, bueno, era una locura. La madre de Hitler era la cuarta esposa del padre de Hitler
y además eran tío y sobrina. O sea, no iba a salir tarao el hombre si los padres eran familia. No sé si era sobrina carnal, o sea, si era hijo de una hermana o de un hermano, no me acuerdo muy bien. Bueno, y el propio Hitler, como muchos sabréis, estaba ahí medio obsesionado con una sobrina suya. O sea, que es que ahí había una obsesión con el insecto que, ¿para qué? Hombre, no, muy normales no estaban, eso ya lo sabemos. El siguiente, El niño con el pijama de rayas. Bueno, este no hace falta que diga mucho, de John Boyne. Hay película también. Es un libro así un poco, yo creo que un poco tramposillo, porque yo no me creo, la verdad, es que los niños de los hijos de los que trabajaban en el campo de Auschwitz tuvieran acceso tan fácil a los prisioneros. No lo creo. Y pudieran entrar y salir ahí como pero por su casa. Bueno, si te lo tomas como una especie de fábula o de, yo qué sé, parábola, pues vale. Pero no, yo no le veo mucho sentido, la verdad. Pero bueno, se lee bien. Operación Valquiria, Tobias Knive. Bueno, este, supongo que muchos conocéis este caso, era mm, el intento de dar un golpe de estado, de matar a Hitler por parte de un militar que era el teniente coronel Klaus von Stauffenberg. El, como ya os imagináis, salió mal la cosa. Este hombre era un aristócrata, era militar y era también de familia aristocrática, los padres eran condes. Y, y bueno, él era militar desde antes que subiera Hitler al poder. Y bueno, aunque no era ferviente nazi, pero bueno, él era militar y él obedecía a los superiores y ya está, sin plantearse tampoco mucho. Pero hubo un momento ya con la Noche de los Cristales Rotos en 1938 que empezó a ver la deriva que llevaba el gobierno o la dictadura nací con los judíos y él decidió que eso no podía seguir así. Y aparte que tampoco le gustaba cómo estaba llevando Hitler la guerra, pensaba que iban a perder, que el país iba a ir al garete, entonces pensaba que tenía que hacer algo. Entonces buscó algunos aliados dentro del mismo ejército también y bueno, pusieron una bomba en una reunión donde estaba Hitler. Lo malo es que la reunión debía ser en el búnker de Berlín y fue al final en la llamada guarida del lobo, en una especie de, ¿cómo diría yo? Una sala que tenía muchos ventanales. Entonces, claro, una bomba en un búnker con paredes de hormigón, pues la fuerza de la explosión hubiera sido muchísimo mayor. Y al final la explosión no fue para tanto porque había ventanas. Bueno, parte de la energía de la explosión pues se fue por las ventanas, por así decirlo. Lo digo así muy en plan compadre, pues yo no soy, yo soy de letras. Y bueno, pusieron la bomba, se largaron de allí y dieron por muerto a Hitler porque la explosión fue tremenda. Pero este hombre de verdad es que parece que, yo no sé, había alguien en no voy a decir un ángel de la guarda porque no eso, pero un diablo de la guarda que lo protegía, porque es que de verdad que es increíble, porque Stauffenberg puso un maletín con la bomba al ladito, debajo de la mesa, al ladito donde estaba Hitler, pero alguien le molestó, alguien que estaba de pie cerca de la mesa, pues le molestó el maletín y lo cambió de sitio y lo alejó de Hitler. Y vamos, él salió pues nada, con un poquito de rasguño, no sé si un poquito de astillas o de madera o no sé qué en la pierna y ya está. Después tuvo alguna secuela, pero vamos, poca cosa. Sin embargo, murieron otras 4 personas. Bueno, pues como os digo, esta conspiración o este plan salió mal y uno de los que supuestamente debían seguir el plan, pues se rajó y vamos, que no siguió el plan. Ya, claro, es que además él se fue a Berlín, él se fue a Berlín creyendo que Hitler había muerto y cuando llegó allí se enteró de que no había muerto. O sea que imaginaos la carita que se le quedó al hombre. Y nada, pues acabó fusilado. También hay varias películas. Hay una que es alemana, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, supongo que se llama Valkyria también, u Operación Valkyria. Y hay una más reciente bueno, el protagonista es Tom Cruise. Esa que sale de militar con un parche globo, pues. El siguiente, El Tercer Reich y los judíos de Saul Friedlander. No sé si se pronuncia así. De 1933 a 1939. Este libro está muy bien, también es así densito. Y trata sobre, bueno, sobre toda la escalada de violencia hacia los judíos desde que Hitler llegó al poder, que vamos, nadie podía decir que no sabía lo que iba a pasar porque el hombre ya lo estaba diciendo, vamos, o sea, que es que
Ya en el año 35 me parece, salieron los decretos de Nuremberg que, bueno, que empezaron a recortar los derechos de los judíos brutalmente. O sea que es durillo, durillo de leer, claro. Porque es que tú ves eso y dices, uff, ¿por qué no se fueron, no? Eso es lo de la rana y el agua hirviendo. Las cosas iban poco a poco empeorando y hubo gente que se quedó hasta el final, ya fue demasiado tarde. El siguiente, Hitler, mi amigo de juventud, de August Kubitschek. Esta es una historia de uno que fue, de este August Kubitschek, que fue amigo de Hitler, eso por los años mozos. Y vamos, te lo pinta como, bueno, como un Hitler, vamos, que ya, él era Hitler ya desde chico. Vosotros veis una foto que tiene de, que le hicieron en el colegio con 10 años y vamos, es que le tenía la cara de mala leche ya de Hitler total, nada más que le faltaba el bigote. O sea, daba miedo ya ver, una cara así. Y nada, pues este hombre contaba un poco cómo fue la amistad con Hitler, que además, bueno, bastante antes de que fuera nombrado canciller, ya la amistad se había diluido, ¿no? Lo típico. Los amigos de la infancia pues se distancian, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, creo que en algún momento le mandó alguna carta o algo, se mandaron cartas entre ellos y poco más. Bueno, y ahí cuenta pues toda la chalaura de Hitler, ¿no? Que él quería ser arquitecto o pintor y no lo aceptaron ni en la Escuela de Arquitectura ni en la de Bellas Artes. Que mira, si lo hubieran aceptado, por lo mejor no hubiera liado la que lió, pero bueno, eso nunca lo sabremos. El siguiente, la obra estelar de los asesinos de Pavel Kohout. Esta tiene de ventaja que está ambientada en Praga, que es maravillosa, que yo la amo profundamente, la ciudad más bonita de Europa para mí, o una de las que más. Y bueno, lo mismo, ¿no? Ocupación nazi, ocurre un asesinato, nazis para arriba, nazis para abajo. A mí no me gustó demasiado, pero bueno, oye, es cosa mía, ¿eh? No que la novela sea mala ni nada, pero no es de las que me han gustado. Pero vamos, a vosotros puede gustar. Bajo el signo de la esvástica de Manuel Chávez Nogales. Bueno, Manuel Chávez Nogales era un periodista sevillano, ahora está muy de moda por aquello de A Sangre y Fuego, del libro este sobre la Guerra Civil. Y este hombre hizo varios viajes por ahí, también hizo uno a la Unión Soviética, y bueno, este en concreto pues habla del nazismo, y además lo hace, lo cual es muy, bueno, sí, algunos dirán, no, está fatal, pero lo hace con bastante imparcialidad. O sea, evidentemente hay cosas malas que dice que son malas, pero intenta ser lo más objetivo posible, lo cual está muy bien, sobre todo visto cómo está el panorama ahora periodístico. La verdad es que está muy bien, vamos, yo alabo a este hombre por esa frialdad en el buen sentido a la hora de juzgar la realidad. Después, Violetas de marzo de Philip Kerr. Pues un poco al estilo de La hora estelar de los asesinos y la del prisionero de Spandau, pues eso, es un tema policíaco que ocurre en la Alemania nazi. Os sonará lo del detective Bernie Gunther. Y bueno, a mí este tampoco me gustó demasiado, la verdad. Y además, uff, hacia el final hay una escena que me parece horrible, innecesaria totalmente, vamos, pero bueno. La siguiente es La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Gensi, de Schaffer y Burroughs. Bueno, aquí el nazismo es un poquito, una cosa un poquito tangencial, pero bueno, también trata de una novela así un poquito cookie sobre la ocupación alemana de la isla de Gensi, que es una de las islas del Canal de la Mancha. Esta isla está más cerca de Francia que del Reino Unido. Y creo que fue el único territorio británico que ocuparon los alemanes, porque intentaron invadir Inglaterra, pero les salió la cosa mal. Pero esta isla sí la ocupara. Entonces, pues hay una historia ahí, que si nazi, no sé qué, no sé cuánto, y está muy bien. Y es un poquito menos dura, aunque tiene sus momentos, pero bastante menos dura que otros libros de este tema. A ver, siguiente página. Si esto es un hombre, de Primo Levi. Uf. Primo Levi era italiano, judío y comunista. Y bueno, por ser judío y comunista, pues tenía todas las papeletas para que lo metieran en un campo de concentración. Tuvo la suerte, dentro de lo que cabe, porque no es ninguna suerte, pero estuvo 10 meses. A cabo de esos 10 meses liberaron ya el campo. Este hombre tenía una manera de narrar su estancia en Auschwitz de una manera o sea,
que es admirable porque lo cuenta con total tranquilidad, sin ánimo de venganza, ni simplemente lo cuenta una experiencia que tuvo, como si fuera una cosa, bueno, normal del mundo, porque no es normal del mundo, pero lo cuenta desapasionadamente, esa es la palabra. Y está muy interesante, vamos, lo recomiendo muchísimo. Este libro forma parte de la trilogía de Auschwitz. El segundo sería La Tregua, que no lo he leído. Y la tercera, Los hundidos y los salvados, que sí he leído. Y que está muy interesante porque contesta preguntas de lectores sobre su experiencia, ¿no? Este hombre, desgraciadamente, dicen que se acabó suicidando, pero ya muchísimo después, los años 80. Ya te aguantó todo eso el pobre y acabó suicidándose. Pero bueno. Otro libro se llama Treblinka, de Jean-François Steiner, que trata sobre, aunque bueno, al final te prometen una cosa y a eso le dedican 3 páginas, pero bueno, te cuentan la vida en el campo de Treblinka, que fue uno de los, bueno, donde hubo más asesinatos, pues tranquilamente pudieron matar casi 1 millón de personas. O sea, para quien diga, no, no puedo matar tanta gente, son mentiras. Sí, sí, por lo visto, eso era como una fábrica, una cadena de montaje, pero de genocidio, vamos, una cosa, uff, tremenda, tremenda. Y lo que se supone que cuenta esto, pero ya digo que es casi las 2 últimas páginas, es que hubo una evasión, igual que la gran evasión, pues algunos presos se escaparon, cosa que no era nada fácil porque ese campo estaba ahí en medio de la nada y además en una zona ocupada que, bueno, que evidentemente nadie iba a querer arriesgarse a ayudar a un preso de estos, ¿no? Porque se jugaba el cuello. O eso, o porque despreciaban a los judíos también. O sea, que es que los pobres tenían poca escapatoria, sin embargo, algunos parece que lograron escaparse y sobrevivieron. Otros se quedaron por el camino, desgraciadamente. Un español frente al holocausto de David Carcedo. De Diego Carcedo, perdón. Hay una serie de televisión sobre este tema. Ángel Sanz Briz fue un diplomático español que estaba en Hungría, Budapest, en la embajada española. Entonces él vio cómo estaba allí la cuestión judía, ¿no? Pues cogían a los judíos de allí y los deportaban a los campos de concentración. Entonces, fijaos, tremendo. Él contó a las autoridades húngaras que también colaboran con los nazis que, bueno, que había un decreto de Primo de Rivera, Miguel, no José Antonio, que decía que se podía dar pasaporte español a personas que eran descendientes de judíos sefardíes expulsados de España en 1492. Pero era mentira, o sea, claro, los húngaros no lo sabían. Ese decreto se había abolido 10 años antes, pero bueno, él hizo caso omiso y él se dedicó a darle pasaportes españoles a muchos judíos y además los ayudó a salir del país y además lo que es totalmente impresionante es que compraron o alquilaron pisos para la embajada o incluso de su propio bolsillo o alquilaron, no sé muy bien, para refugiar a los judíos hasta que lograran sacarlos del país. Entonces, claro, al ser pisos francos, en algunos casos eran pisos que si pertenecían a la embajada, eso era suelo español. ¿No? Los nazis no podían entrar ni los húngaros tampoco. Entonces, pues fíjate, este hombre logró sacar de allí, pues, es que no sé si fueron centenares o miles de personas. Y bueno, no estaban, ¿no? Os he contado unos cuantos libritos. También he leído el diario de Ana Frank, pero bueno, está ya súper trillado, lo leí cuando tenía 14 años, no lo he incluido porque estos libros los he sacado de mi lista de libros leídos desde 1993. Y el Ana Frank lo leí en el 92 o 91 por ahí. Así que no está, pero bueno, supongo que ya lo conocéis. Espero que os haya gustado el tema. También he leído bastantes libros sobre el comunismo, o sea, sobre dictaduras, ¿no? Que si Stalin, que si el Gulag, que si la Rumanía de Ceausescu, etcétera, etcétera. Pero eso será otro día. Decidme si os parece interesante. Bueno, hasta la próxima. Si me queréis suscribirse y adiós.